A ver, dentro de un rato te vamos a decir cuál es el nuevo número para ser clase media, ¿sí? Es decir, a qué se le llama pobre y a qué se le llama clase media. Ahora, eso depende de estos muchachos. Esto depende de los sindicalistas. El gobierno ya te mostró lo que quiere hacer. Ahora, si Moyano es tan comprensivo, te voy a mostrar a uno que es más comprensivo que Moyano todavía. Mira, casi te enternece el tipo, que es Julio Piumato, el comprensivo. Míralo. Y por la proyección que parece el país, el acuerdo fuera que la proyección como que la inflación continuara todo el año, bueno, me parece que no es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Qué comprensivo el tipo, ¿no? Si el tipo es tan comprensivo, entonces vamos a tener 2 millones de pobres. Si Piumato y Moyano son tan comprensivos con Macri, entonces vamos a tener 2 millones de indigentes. Mirá, nosotros te vamos a mostrar cifras de varios hoy, pero desde hace años venimos trabajando con el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. El año pasado, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tampoco quería hablar de la pobreza, nosotros te dimos los datos de CESO, de Entre Centro de Estudios. Miralo. A mí me interesa saber cuánta gente todavía sufre hambre en la Argentina. Vamos a verlo. Mirá, la indigencia en 2003 era del 23%. Increíblemente, 1 de cada 4 argentinos tenía problemas para alimentarse. Y en 2013 está en el 4,2%. Hay datos que dan una pobreza menor en la Argentina. Por ejemplo, el de CESO, Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, son investigadores de primer nivel, muy prestigiosos, son gente progresista que corre por izquierda a este gobierno y que dice que la pobreza en Argentina es del 13,2%, es decir, bastante menos que la que da cifra de Basualdo. Ahí usábamos el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz y estábamos dando, si te fijaste, el de 2013. Guarda, meses después dimos el de 2014 y subía a 16,2. Ahí tenemos la placa de qué pasó entre 2003 y 2015, según las dos consultoras que nosotros venimos trabajando. Cifra de Eduardo Basualdo, 19,7, y CESO de 16,1%. A ver, el año pasado, cuando el INDEC nos daba la pobreza, nosotros utilizamos esta consultora en la que confiamos para dar los números de la pobreza en Argentina. Este año vamos a hacer lo mismo porque todos los consultores, incluso la Universidad Católica Argentina, que te anticipo que está hablando de una pobreza del 45%, recordemos que tiene otra canasta que mide más alto, ¿sí? Todos los consultores se pusieron a los 50 días a medir la pobreza por el escándalo del dramático aumento del precio de los alimentos. Esto no pasaba en muchos años. Entonces vamos a utilizar, como te mostramos recién, para que veas que utilizamos lo mismo, el mismo Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, para que nos diga ahora cuánto subió la pobreza en Argentina. Míralo. Según el Centro de Estudios, te digo una cosa, lo que dicen ellos es que están cerrando los números y que da más del 5%. Si te fijáis, entre el 5 y el 10, ¿sí? Porque esto se tarda en hacer. Nosotros te pusimos el mínimo. Toda la buena voluntad con Mau, ¿sí? Entonces te clavamos el mínimo 21,1 para no exagerar. Son 5 puntos. ¿Cuánto es 5 puntos de pobreza en Argentina? Somos 40 millones. Sacá la cuenta. Sacá la cuenta. Son 2 millones de nuevos pobres en 50 días. Míralo, ¿sí? Según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, en 50 días Mauricio Macri ya fabricó una fábrica de pobres. Mauricio Macri, 2 millones. De esto no se habla. Mauricio Macri es una fábrica de generar pobres. Nunca hemos visto un presidente que gane las elecciones y genere 2 millones de pobres. 2 millones de pobres. Mira, vamos a ver a Ernesto Matos. Fuimos a hablar con él, al hombre que sacó esos cálculos, y después vas a escuchar a otros especialistas explicando el porqué. Miralo.
niveles de inflación, uno estima que ya cayeron 1 millón de personas en la pobreza. Ahora, pensado a futuro, con estos niveles del 4% solamente en enero, anualizado al 60%, se espera que caigan por lo menos un 5, un 10% más de pobreza, lo que podría marcar obviamente más de 1 millón de personas más van a caer durante el año 2016. Y eso podría aumentar la pobreza en 26% según unos índices y según otros índices un 38%. Según los datos de la UCA, que ya da un 28%, que medía la pobreza, se puede esperar, basados en esos datos, cuando se actualicen, que la pobreza puede llegar al 40%. De las distintas crisis y siempre hubo un salto, digamos, ¿no? O sea, más o menos del 10%. Entonces uno puede esperar ahora de máxima y de media un 10% de aumento en la pobreza. El aumento en la canasta básica en enero dio un 5%. Ahora lo que podría estar pasando durante el año 2016 es que la canasta básica se dispare al 65%. Y eso impactaría a la franja de menores ingresos, a aquellos que están por debajo de los 10.000 pesos, que es el salario promedio de los trabajadores registrados privados. Dice Ernesto Matos de Seso que Mauricio Macri generó en 50 días 1 millón de pobres. ¿Cuánto te da eso? 20.000 pobres por día. Mauricio Macri está generando 20.000 pobres por día. Las cosas no son gratis. Las cosas no son gratis. Primero devaluaron, después quitaron las retenciones, después tarifazo. Empiezan a aparecer los números de pobreza más temprano que nunca, porque los consultores empiezan a preocuparse por eso. ¿Sí? El masismo, que está tan cerca de Mauricio Macri, tiene su gente sacando cuentas también, porque obviamente en cuanto pueda va a empezar a criticarlo. Si no, mirá a Daniel Arroyo, el principal tipo que trabaja para Sergio Massa haciendo desarrollo humano, cuando habla de pobreza. Miralo. Me parece que la pobreza ha aumentado en los últimos tiempos por 5 cuestiones centrales. Primero es el aumento de los alimentos. Los sectores pobres, el 75% de su ingreso lo gastan en alimentos y transporte, con lo cual si aumentan los alimentos, automáticamente aumenta la pobreza. Me parece que hay un segundo elemento que se va a notar más adelante, sobre todo en marzo, que es un mes complicado, que es el tema de las tarifas y que sin duda golpean a los sectores más pobres. El sector vulnerable, el que está un poquito arriba de la pobreza, las tarifas le van a impactar fuerte. Y tercero es la pérdida de empleo, objetivamente. Por el lado del sector público, pero también por el lado del sector privado, ha habido pérdida de empleo y ahí hay una cuestión central. El cuarto es el parate de la obra pública. La forma de dinamizar rápidamente la inclusión del sector es la obra pública, es la vivienda. Y me parece que la última es más general, pero yo le daría importancia, y es que el Estado tiene que tener un rol de cuidado del empleo. Un elemento central del Estado es cuidar el empleo. Hay que lograr que una política pública sea el del cuidado del empleo central. Si no, si la impresión es que uno cierra reduciendo personal, efectivamente lo que está generando es condiciones de más conflictos. Por alguna razón el hashtag Pobreza Cero es primera tendencia en Twitter en Argentina. Me parece que la gente se está empezando a dar cuenta de que van para el otro lado. Si te lo dice alguien que asesora a Sergio Massa, imagínate. A ver, vamos a ver. No la de los precios, Juanpa. Está Juanpa hoy porque Mariano se fue de vacaciones. Sino la que te da cuánto subieron los alimentos menos los salarios. Para que veamos la razón, poder adquisitivo, para ver la razón por la cual se están generando tantos pobres y tantos indigentes. Míralo. La canasta alimentaria sube un 65%. Los salarios, estamos tomando el techo que están diciendo, van a subir un 25%. Todavía no subieron. Hoy te comiste todo el precio de los alimentos y los salarios no subieron. Ahora, cuando eso termine, te da un 40% de pérdida de poder adquisitivo. Eso está pasando en la Argentina, de eso no se habla. Hoy vimos una hermosa foto de Mauricio Macri con Antonia, que está descansando, nuevamente, en una estancia en Córdoba. ¿Sí? Pero esto está pasando en Argentina.
Los diarios dicen, había otra nota muy linda hoy en Clarín, ¿sí? Que un colega decía que Mauricio Macri afirma que desde que es presidente trabaja menos, que tiene más tiempo para leer. Bueno, estas cosas están pasando mientras Macri lee, ¿sí? Nunca los consultores tuvieron que ponerse a mirar tan rápido los números de la pobreza como esta vez. A ver, vamos a hacer con esto que te mostramos recién, ¿sí? La gente de CESO, de Cifra, Arroyo, empezaron a hacer cuentas a ver cuántos indigentes va a haber en Argentina. Hablamos de hambre, volvemos a hablar de hambre en Argentina. Después que estuvo cayendo durante 13 años el hambre en Argentina, volvemos a hablar de suba de la indigencia, que es solamente un eufemismo de hambre. El indigente es un tipo que no tiene el dinero suficiente para consumir las calorías que necesita el cuerpo humano para hacer las tareas diarias. Esa es la definición. Vamos a empezar a ver, entonces, el porcentaje de aumento de la indigencia. Ahí está. Según cifras de Cifra y CESO, la proyección 2016 es 10%. Venían de 4,4 y de 5,1. Esto es un escándalo. Y esto no está en la tapa de los diarios. Los diarios siguen haciéndole oposición al gobierno que se fue, ¿me entendés? Los mismos tipos que trataron de convencerte de que tenías que votar a un gobierno para los ricos, ahora te dicen dos cosas. Primero, que era inevitable, que Scioli también lo hubiera hecho. ¿Es inevitable transferirle toda esta guita a los productores agropecuarios y a los dueños de los supermercados? Alfredo Coto se revuelca de risa en el piso cuando escucha esas cosas. Era inevitable. ¿Sí? Y lo otro que te están diciendo es lo bien que la pasa el presidente con Antonia. No te están diciendo que hay 2 millones de nuevos pobres, que hay 2 millones de nuevos indigentes. Mirá, dame el dato de los indigentes. Esto es gravísimo. 2 millones de nuevos indigentes es la proyección de 2016. ¿Sí? Y ya lo dicen algunos de los centros de estudios económicos y sociales más importantes del país, con los que nosotros venimos trabajando desde hace muchos años, que lo usábamos también cuando el INDEC de Cristina no te daba los datos de pobreza. Son los mismos que usamos ahora. Y te lo dice el tipo más prestigioso en desarrollo social de la Argentina, que es Daniel Arroyo, que trabaja para Sergio Massa, que ayer se sacó una foto abrazado con Mauricio Macri. Es decir, por lo menos por ahora se lleva bien. No te lo digo yo, te lo dicen ellos. Lo que no te lo dicen son los grandes medios de comunicación, ¿sí? Dentro de un rato te voy a mostrar qué está pasando con la clase media, porque si el pobre se cae a indigente, la clase media se cae a pobre. ¿Cuánto hay que ganar, según los últimos datos, para ser clase media? ¿Y por qué? ¿Y por qué economistas del sciolismo, del cristinismo, del masismo y del PRO están empezando a pensar que estos tipos no salen de la recesión antes de las elecciones de medio término? ¿Por qué esto te genera una depresión? Porque la gente no consume. Esto es un error, además de una manera de sacarle a los pobres para darle a los ricos, ¿sí? Mirá, Demián Panigo es un especialista, un doctor en economía, especialista en temas sociales, independiente, no pertenece a ningún partido, al cual consultamos también varias veces en este programa. Le fuimos a preguntar qué estaba pasando con la pobreza en Argentina. Mirá. Los alimentos en el 10% más pobre de la sociedad pesan el 50% del gasto. O sea, de cada 2 pesos que gasta un trabajador de bajos recursos, 1 peso lo gasta en alimentos. Contra el caso mucho más marginal del impacto en los sectores de altos ingresos, porque ustedes saben que el 10% más rico solamente consume entre un 20 y un 23% de alimentos. Es decir, más que duplica el aumento de precio de las cosas que consumen los sectores populares al aumento de precio de las cosas que consumen los sectores de muy altos ingresos. Bueno, eso se explica básicamente por la aplicación de algunas medidas del gobierno que es una brutal transferencia de ingresos de los sectores de menos recursos a los sectores de mayores recursos. La devaluación, la eliminación de las retenciones, bueno, el aumento, por supuesto, de tarifas que acaba de anunciarse en los servicios eléctricos. Entre abril y abril, que son el periodo que se utiliza en general para el cálculo después de las negociaciones paritarias, los trabajadores de bajos ingresos
van a haber perdido entre un 35 y un 40% de su poder adquisitivo. Por el contrario, estas mismas medidas que acabamos de mencionar, a los sectores de altos ingresos le han generado una pérdida por la parte del aumento de precios marginal, no mayor al 5 o al 6%, y solamente por ganancias la compensación es más del 20%, con lo cual es un aumento claro de ingresos para esos sectores de altos ingresos. Este investigador del CONICET, Demián Panigo, te está diciendo lo que te decíamos recién, que los más pobres están perdiendo un 40% de poder adquisitivo. Pero vos fíjate que a lo último te dice, bueno, para los que más ganan, en realidad no les cuesta tanto. A ver, un tipo que gana mucha guita, gasta un poquito en alimentarse. Porque comer más o menos come lo mismo que el otro, ¿sí? Un tipo que gana poco, gasta la mayoría en alimentarse. Entonces, el que más gana es el que menos lo sufrió. Sin embargo, el proyecto de Mauricio Macri es ayudar al que más gana bajando el impuesto a las ganancias. Mirá lo que dice Panigo de ese tema. Para una familia tipo, hoy la modificación que se plantea en el impuesto a la ganancia no le implica ningún tipo de beneficio. Por el contrario, una familia que tiene el ingreso del padre que gana, por ejemplo, 60.000 pesos neto de bolsillo, de muy altos ingresos, hablando del 5-10% de mayores ingresos de la Argentina, bueno, la modificación propuesta en ganancia hace que tenga un aumento del ingreso de bolsillo del 21%. Es decir, para los más pobres el beneficio es cero, para el 10% más rico el beneficio es entre el 18, 20, 25, dependiendo del tramo en el cual se involucre. Está claro que lo que se ha hecho con todo esto es una profunda transferencia de ingresos del 30% más pobre de nuestra sociedad a las 4 millones de personas más ricas. Si no hay algunas otras medidas que mencionen, que se implementen en los próximos meses desde el gobierno nacional o los gobiernos provinciales, realmente lo que se ha visto, lo que se va a ver es un retroceso de muchos años en materia de desigualdad de la Argentina. En 4 o 5 meses seguramente vamos a retroceder en materia de desigualdad lo que habíamos ganado en 3 o 4 años en nuestro país.